Hola, hoy he tomado el ejercicio número 2 de la guía práctica de Microsoft Excel para reforzar algunos temas que son muy sencillos pero tienen mucha utilidad. En este ejercicio vamos a poner en práctica temas como fórmulas sencillas o básicas, filtros en los datos, funciones de uso común como la suma, los promedios, los máximos y los mínimos, y la función sí más un gráfico simple. Vamos a empezar con las fórmulas básicas. Este es el ejercicio de la hoja número 2 de su guía de Microsoft Excel. Según la revisión que yo les he puesto, los recursos para estudio, las fórmulas básicas podemos activarlos con el símbolo igual. En este caso, el salario bruto, según las instrucciones, es las horas trabajadas por el sueldo por hora. Entonces, al activar el igual, estoy activando una fórmula que es horas trabajadas. Siempre voy a seleccionar la celda. No voy a escribir el 42 de esta manera o el número que está ahí. No. Siempre vamos a seleccionar las celdas en cuestión para trabajar fórmulas con referencias. Los operadores matemáticos o aritméticos, en este caso de la multiplicación, es el asterisco. Salario bruto es igual a horas trabajadas por el sueldo por hora. Ya tenemos la fórmula simple. Deducciones es igual al salario bruto por el 5%. Y el salario total es igual al salario bruto menos la deducción. Muy bien. Nosotros, cuando ya hemos especificado una fórmula, simplemente podemos arrastrar hacia abajo la fórmula para que se active para todas las filas. Es diferente cuando nosotros tenemos una fórmula que contiene una celda fija. En el caso del 5% siempre es la misma para todas las celdas. En este caso debemos de decirle a Excel o exponerle a Excel que esta celda siempre va a ser la misma. Para fijar una celda que va a estar dentro de una fórmula que se va a copiar, yo le voy a activar el signo dólar antes de la letra y antes del número. Esto le va a permitir a Excel fijarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo arrastre la fórmula, Excel va a tomar la celda, va a desplazar la celda del salario bruto, pero va a mantener fija el 5%. Entonces, por eso permite que las deducciones se hagan de la forma correcta. Salario total es una fórmula que solo se va a desplazar hacia abajo y luego vamos a activar las funciones de uso común como suma. Miren, para ello me posiciono donde quiero los resultados de las funciones de uso común, suma, y luego en la pestaña inicio activo, suma. Siempre marquen el rango. Luego solamente desplazan a la derecha. De la misma manera van a trabajar con promedios. No permitan que Excel les marque las celdas. Ustedes marquen siempre el rango. En este caso, si yo dejo que Excel lo haga de manera automática, Excel me va a tomar incluso la suma de la celda anterior. Entonces, por eso es preferible que ustedes lo seleccionen siempre. El valor máximo significa el valor más alto del salario con bono, que es esta celda. Vamos a marcarla desde ya para que cuando ya la tengamos se active. Y también va a permitir conocer el valor mínimo del salario con bono, es decir, el valor más pequeño. ¿Cuál es el salario más pequeño que recibe uno de los trabajadores? Vamos ahora a insertar la función lógica. Cuando hablamos de una función lógica, estamos hablando de que permitimos que Excel tome una decisión a partir de la configuración de una función. Es decir, Excel va a analizar una situación, va a analizar un saldo con un criterio, va a analizar un salario, va a analizar una deducción, va a analizar una celda y si encuentra que la pregunta que estamos haciendo es verdadera, va a activar una acción, y si encuentra que lo que estamos preguntando es falso, va a activar otra opción. En este sentido, entonces, me voy a posicionar donde quiero el resultado, me voy a ir a funciones y voy a utilizar la función sí, que en este caso es la función lógica. Cuando estamos aquí se nos activa el cuadro de diálogo que ustedes ven en pantalla. Primero tenemos que preguntarnos con qué columna vamos a trabajar. En este caso la función sí
está trabajando con el salario total. Ustedes lo ven. Si el salario total es menor de 6.000 lempiras, si es verdadero, entonces a esa persona le vamos a dar 1.000 lempiras de bono. Y esos 1.000 se los vamos a sumar al salario total. En caso contrario, es decir, si lo de arriba es falso, el salario total es el mismo. Entonces, en la función lógica estructuramos la prueba lógica, que es la pregunta. La pregunta es, el salario total, que en este caso es I6, es menor que 6.000. Si ustedes se fijan arriba en la prueba lógica, que es la pregunta, todo es de manera matemática, aritmética. No podemos colocar en palabras porque Excel está haciendo una valoración matemática. Si lo de arriba es verdadero, si el salario total es menor que 6.000, entonces al salario total, miren, vuelvo a marcar el salario total, le vamos a dar un bono de 1.000 lempiras. En caso contrario, el salario total es el mismo. Es I6, no se le suma nada. Entonces, allí con la función ya estructurada, le dan a aceptar. Vamos a arrastrar las fórmulas hasta la última columna y ya tenemos que el máximo salario es 18.000 y la persona que menos gana es Ana Isabel Turcios con 2.276 lempiras. Por eso se representa como máximo salario y mínimo salario. Muy bien, ahora vamos a insertar los filtros. Los filtros vienen o son una herramienta que nos permiten visualizar información que cumple un criterio específico. Es decir, yo tengo una lista de 500 productos y yo solamente quiero ver los productos que valen o que su precio es arriba de 1.500 lempiras. Entonces, de esos 500 productos que tengo en una hoja de Excel, voy a visualizar solamente ciertas cosas, no toda la información. Para eso me sirven los filtros. Los filtros no borran información, solo la ocultan, y cuando estamos listos para borrar el filtro, nuevamente desplaza toda la información. ¿Qué hacemos para aplicar el filtro? Marcamos los encabezados, nos vamos a la pestaña Datos y aquí, Filtro. Cuando lo tienen aplicado, se activan unas flechitas en cada una de las columnas. ¿Qué es lo que vamos a filtrar? Vamos a filtrar los que tienen más de 40 años. Entonces, aquí está un primer filtro. En la edad, filtro de números, los que son mayor a 40 años. ¿Quiénes son mayores a 40 años? Solo 2 personas. ¿Ok? Vamos a visualizar la otra condición. Y los que trabajaron 20 horas. Entonces, los que tienen mayor de 40 años y los que trabajaron más. Entonces, en la pestaña Horas, miren, los que trabajaron más, mayor que 20 horas. Este es el filtro. El filtro me dice que solo hay 2 personas que tienen más de 40 años y que trabajaron más de 20 horas. Los demás no es que se borraron, están allí, pero en el momento que yo quiero visualizar la información ya está presente. ¿Qué hago si yo quiero visualizar todo nuevamente? Pues le doy borrar el filtro a cada una de las columnas a las cuales apliqué. Y por último, un gráfico simple. Vamos a graficar el nombre y el salario total. Para ello, fácilmente yo puedo marcar la columna nombres con el control oprimido y sin soltarlo y sin irme a darle clic a otro lado, marco la columna salario total. Si ustedes marcaron bien las columnas, no debe haber sombreado en ninguna otra celda. Esta celda que parece que no está marcada, sí está marcada, siempre aparece así. Nos vamos a insertar y elegimos uno de los gráficos. Elegimos y ya fácilmente, ¿verdad? Está el gráfico, solamente le cambiamos el título, que es salario total. Y ya tenemos un gráfico simple. Aquí lo importante es tener bien claro que la manera en cómo marcamos puede hacer
que esto incurre en un error. Por ejemplo, yo marco la primera columna, le doy un control y le doy un clic en otro lado y luego marco. Esto me va a tirar un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la marcación que estoy haciendo no es correcta. Ven, esta celda está marcada. Entonces, ese es un especial cuidado que hay que tener. Los invito a que revisen este ejercicio y pongan en práctica todos los temas vistos, cómo aplicar una fórmula básica, cómo aplicar filtros, cómo hacer una función lógica, cómo aplicar sumas, promedios, máximos y mínimos y cómo generar un gráfico simple. Eso es todo.